cielo, nadie se puede salvar, no hay muchos caminos, es el único camino al Padre, y Él es el autor de la vida humana y Él es el autor de la salvación. No hay nadie ni nada que pueda salvar la raza humana, que lo pueda llevar al cielo, sino solamente Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, Colosenses, no sé si ya lo leímos, Colosenses capítulo 1. Vamos a ver, hermano, creo que ya lo leímos, pero vamos a ver. Filipenses, Colosenses capítulo 1. Sí, ya lo leímos, Colosenses capítulo 1, hermanos. Versículo 16, ¿verdad? Donde dice que por él fueron creadas todas las cosas. Bueno, vamos a ver también Juan, aunque ya sabemos sus versículos, pero vamos a repasarlos. El Evangelio según San Juan, donde habla también de que Él es Dios. Ya lo miramos aquí en Hebreos, vamos a ver ahora también en Juan, capítulo 1. Versículo, pues desde 1, ¿verdad? Desde el 1 Juan, el Evangelio según San Juan 1 al 4. Dice: en el principio era el verbo. Oiga, el verbo está hablando de Jesús. En el principio, y Él es desde el principio. Pues le vuelvo a repetir, Él es el alfa. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso no lo leímos allá también en Colosenses. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Gloria a Dios. Déjeme leer un poquito aquí. Esto es muchísimo que leer, hermanos. Bastante. Aquí se nos iría toda la noche hablando acerca de pero está muy interesante. Muy interesante. Wow. Bueno, le voy a leer más poquito, hermano, porque esto es demasiado. Me estoy leyendo aquí rápidamente, pero no. Es mucho lo que dice aquí. Estamos hablando, entonces, dice aquí. Voy a empezar aquí. Dice Juan presenta las características principales de Jesucristo como el verbo, la palabra, por la cual fueron hechas todas las cosas. La relación entonces del verbo con el Padre, Cristo, era preexistente en y con Dios, porque estaba en Dios y con Dios, desde antes de la creación del mundo. Era una persona, estamos hablando porque, ¿verdad? Estamos hablando de las tres personalidades, se puede decir así, existentes desde la eternidad, desde el principio de la eternidad. Hay un salmo que dice: desde la eternidad tú eres Dios, ¿verdad? Desde la eternidad. Y aunque, hermano, era con Dios, en Dios el verbo, sin embargo desarrolló, ¿verdad?, un distinto trabajo para la salvación del hombre. Entonces Dios el Padre y Dios el Hijo siempre han estado en una eterna comunión, relación. Cristo es divino, Él es el verbo de Dios, con la misma naturaleza y la misma esencia del Padre, es lo mismo. Entonces es la relación del verbo ya con el mundo por medio de Cristo. Dios el Padre creó, ¿verdad?, la creación, y ahora sustenta al mundo a través de la palabra, que es Cristo, lo que nos está dando vida. Y la relación entonces de Cristo, del verbo con la humanidad, ¿verdad?, es de que aquel verbo fue
hecho carne, habitó entre nosotros y dio su vida por nosotros para salvar a toda la humanidad. En Jesús, Dios se hizo ser humano con la naturaleza del hombre, pero sin pecado. Esta es la declaración fundamental de la encarnación. Cristo dejó el cielo y entró en la condición de la vida humana para abrir una puerta, hermano, de salvación para el hombre perdido a través de él, porque él dijo: yo soy la puerta, el que entrare por mí entrará y hallará pastos, etcétera, etcétera. Entonces él vino a ser, hermano, el medio, la puerta para que todo aquel pecador que se arrepienta llegue al Padre. Entonces ahí vemos el trabajo o la manifestación de Dios como Cristo el Hijo para salvar a el hombre pecador. Entonces Cristo en su naturaleza humana y divina, ¿verdad?, es todo Dios y todo hombre, porque también fue un hombre que sintió dolor, hambre y todo eso. Entonces no se le va, hermano, a quitar eso, porque si él ha sido solamente Dios, pues no ha tenido hambre, frío y todo eso. Entonces sufrió como hombre, fue todo hombre, o sea, hombre, pero también nunca dejó su naturaleza, hermano, divina. Sigue diciendo aquí entonces, la naturaleza divina y la humana es verdadero y perfecto, es el que vino al Padre, es el autor de la vida, es el autor de la salvación, como ya lo hemos mencionado. Es todo Dios y todo hombre. Sus dos naturalezas son inconfundibles, inseparables e indivisibles. Se humilló haciéndose hombre, se humilló hasta lo máximo, a lo sumo, pero Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero como hombre se humilló, pero aunque se humilló, dice, vivió sin pecado. Sin pecado, él no pecó. Y se hizo, ¿verdad?, pues nada, como nosotros. Yendo a la cruz, donde murió y sufrió por nuestros pecados. Estuvo en el Hades, pasó la muerte segunda y resucitó. Vamos a ver esto, hermano, vamos a ver un versículo, primera de Timoteo. Usted me acompaña rápidamente. ¿Ya lo tiene? 1 Timoteo 3, 14 al 16. Dice la palabra del Señor acá: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, oiga otra vez, fue manifestado en carne. Hablando de Cristo, sin embargo, lo están llamando Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bueno, usted sabe, hermano, mucha gente para esto no lo creen, mucha gente no acepta esto, ¿verdad? De cómo Jesús, hermano, haya bajado al Hades, o de que Jesús haya sufrido, hermano. Para esto muchos no lo aceptan, dicen que es blasfemia, pero no, hermano. En la palabra del Señor dice que así como en el antiguo pacto el cordero tenía que ser muerto y tenía que ser ofrendido en holocausto para que el Señor lo recibiera, el olor grato del holocausto. No nomás mataban al cordero y punto, no, al cordero lo mataban y luego lo abrían, lo partían y lo ponían al fuego y subía el olor fragante. Esa es entonces la figura del cordero, hermano, en el Antiguo Testamento. Y tenía, por eso era nada más una figura, pero se tenía que hacer realidad la figura, en realidad con Cristo. Y por eso, hermanos, de que muchos no creen, ¿verdad? Pero la Biblia dice que él bajó hasta el Hades y dice que predicó a los espíritus cautivos, y dice, y fue y llevó cautiva la cautividad. Y en un salmo dice, en las profundidades de la tierra me entretejiste. Y ahí es donde está hablando, hermano, cuando él estaba en las profundidades de la tierra, donde fue él consumido como un holocausto, porque él tenía que pagar la muerte que a nosotros nos correspondía en el infierno. O sea, no nomás iba a morir en la cruz, hermano, y pagar por nuestros pecados y ya.
¿Y qué del infierno que nos merecíamos nosotros? Él tenía que pagar también eso. Él no era suficiente nomás la muerte, hermano, física, y con eso ya se iban a borrar todos los pecados. La sangre de Cristo sí, pero también alguien tenía que pagar lo que a nosotros nos correspondía, y a nosotros nos correspondía el infierno. Por eso es que también él tuvo que pagar eso, y tuvo 3 días. Por eso digo, así como Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre también estará 3 días en el centro de la tierra. Y eso entonces ahí donde pagó también fue consumido en holocausto. Pero dice el Salmo ese, dice, me entretejiste allá en las profundidades de la tierra. Y fue donde se levantó el Señor con poder y con gloria. Y dice que ahí fue y predicó a los espíritus cautivos. Y ahí fue donde dice que le arrebató las llaves de la muerte y del infierno al que tenía el poder de la muerte y del infierno. Entonces ahí, hermano, fue donde resucita el Señor glorioso, victorioso, y le quita las llaves de la muerte y del infierno a quien tenía el poder de esas llaves. Entonces sí, hermano, de acuerdo a la Biblia, sí, él sí pasó por eso. Le vuelvo a repetir, muchos dicen que no, que esto es una blasfemia. Hermano, él tuvo que pagar lo que a nosotros nos correspondía, y no nomás una muerte física, no, la muerte eterna. Pero claro, le vuelvo a repetir, se tenía que cumplir la figura que estaba allá en el Antiguo Testamento, donde se tenía que ofrecer el holocausto, se quemaba el cordero también. Bueno, sigamos adelante, hermano, ya no sé ni qué razón. Faltan 20 todavía. Bueno, todavía falta. Entonces, Jesús, hermano, lo que no hemos hablado de Jesús, vamos a hablar también un poquito ahorita, ¿verdad? Porque acerca del Padre miramos las teofanías en el Antiguo Testamento para que miramos que Cristo viene, hermano, también dice que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, el Señor ha venido a la tierra, y la Biblia dice que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Y como Cristo también en el Antiguo Testamento, Él se manifestó, Él vino a la tierra en cristofanía, así como vimos las teofanías de Dios, ¿verdad? O cuando Dios se manifestaba en Padre y Espíritu Santo, en las figuras que vimos como de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Abraham, Isaac y el siervo. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito nomás de eso para que veamos cómo Cristo viene, hermano, también visitando la tierra en sus cristofanías. Bueno, entonces dice, se humilló siendo ese hombre, pero vivió sin pecado y se hizo, ¿verdad? Pues nada, yendo a la cruz donde murió y sufrió por nuestros pecados, estuvo en el Hades, pasó la muerte segunda y resucitó. Ya leímos 1 Timoteo 3:16, dice, y después de 3 días apareció a sus discípulos por 40 días, y luego ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a leerlo, así lo vamos a leer para que mire la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:9. ¿Sí lo tienen? Vamos a verlo desde el 6, 2:6 de Filipenses. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual. Fíjese, ahí está otra vez. Estaba en forma de Dios y es igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Los siguientes pasajes de la Biblia, hermano, hay muchos pasajes de la Biblia que tienen que ver con Cristo tomando la naturaleza de siervo. Está está Marcos, Lucas, Romanos, 2 de Corintios, Hebreos,
Y aunque no dejó de ser completamente divino,